Bueno, buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Santiago Carrillo, soy abogado, defensor de los derechos de los consumidores y personas que están en algún tipo de problema legal por el cannabis. Vengo en representación de la Mesa Distrital Canábica. Y bueno, yo quería empezar mi intervención con una reflexión, ¿no? Y es siguiendo lo que dice Diana. A mí me parece que toda la nación, todos los integrantes de la nación, somos víctimas de esta política prohibicionista, tanto cultivadores como campesinos, como demás actores en este ámbito del cannabis, somos víctimas de una u otra forma. Yo hago énfasis, soy consumidor medicinal y recreativo. Yo hago énfasis en que el consumidor ha sido uno de los sujetos más afectados por la política prohibicionista. Entonces, debemos tener en cuenta que si queremos hacer esta reivindicación de derechos, también tenemos que mirar el cannabis. Entiendo que haya que sacar un tributo de ello, pero tenemos que mirar el cannabis también como un derecho que tenemos todas las personas a acceder a él. Estamos en un país demasiado desigual, donde sinceramente, si lo ponemos acá sobre la mesa, encontramos que un gramo de creepy, de marihuana tipo creepy, que es la que viene prensada, puede llegar a costar hasta 600 pesos. ¿Sí? Encontramos también en el mercado ilegal que ya se están vendiendo flores, ¿sí? Con nombres y en frasquito y sus cosas, ¿sí? Encontramos flores desde 5.000 pesos hasta 25.000 pesos, donde hay gente que uno conoce que prefiere seguirse fumando el creepy con los agrotóxicos, con todo lo que viene, con la mancha de sangre, porque no tiene el recurso para acceder a esas flores de 5.000 pesos, 25.000 pesos, de ese rango. Entonces, debemos mirar cómo podemos generar un punto de equilibrio entre este derecho al acceso al cannabis y efectivamente el recaudo de estos tributos, ¿no? Para que no se quede en el quinterillo y no suceda que entonces, pues, muy bonito la legalización, muy bonito la regularización y todo, pero la mayoría de gente que consume cannabis, que han sido gente que también se ha visto afectada en sus derechos fundamentales, siga siendo afectada por este tipo de desigualdad económica que se vive acá en Colombia. Primero que todo eso. Segundo que todo, Isabel habla sobre una especie de tributo que se dé por intermedio de los porcentajes de cannabinoides que tenga pues la flor, específicamente en el THC, porque se busca reducir el consumo excesivo de THC. Yo les voy a hablar con todo el corazón y con todo el conocimiento también de la cuestión en el ámbito en que el THC no es malo. Debemos quitarnos ese estigma de que las flores altas en THC son malas, porque hay personas, por ejemplo, con patologías como la epilepsia refractaria, donde muchas veces no les sirve el CBD, donde muchas veces no les sirve una flor baja en THC, sino necesitan de ese mismo compuesto, ¿sí? Personas con depresión, donde realmente necesitan un compuesto y una flor con alto grado de THC. Entonces no podemos discriminar ese punto de que queremos legalizar la marihuana y queremos que la gente tenga un acceso seguro a ella, pero también queremos dejar a un lado o satanizar a un lado las plantas con alto contenido de THC, cuando sabemos que a mucha gente lo que le funciona precisamente es este cannabinoide. Segunda cuestión, hablas, un segundo, habla sobre un impuesto a la venta y consumo. A mí me preocupa eso, porque yo estoy dispuesto a pagar un tributo para que me vendan. Pero, por ejemplo, hablando desde el marco de los derechos adquiridos,
nosotros tenemos derechos a cultivar 20 plantas, el autocultivo personal, ¿sí? Entonces, también tendría que pagar yo un impuesto por fumarme, porque si es un impuesto a la venta y consumo, tendría que pagar yo un impuesto por fumarme lo que sale de mi tierra. Eso sería algo bastante marginador. Y con respecto a lo que dice Hernando sobre que sea un impuesto incluyente entre el alcohol y el tabaco, hay que recordar que el gravamen de estos impuestos va según la lesividad de la sustancia, ¿no? Entonces, pues el cannabis tiene una lesividad menor, entonces si nos vamos por ese lado, el impuesto tendría que ser menor al del tabaco y el alcohol. Listo, gracias. ¿Alguna otra pregunta aquí del público? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Estefanía Villamizar y bueno, quería hacerle una pregunta sobre todo a Isabel y a Diana también, porque Diana también lo mencionó y que me pareció muy interesante lo que dijo. Y es que tenemos que controlar las expectativas que pueda llegar a generar la regulación del cannabis, sobre todo en un país como Colombia, donde que ha sufrido de formas tan distintas las consecuencias de la guerra contra las drogas y que ven esto como una alternativa de algo más. Sin embargo, como yo lo vi en las elecciones durante la campaña, es que muchas veces, en varias ocasiones, diversos candidatos dijeron que la regulación del cannabis para uso recreativo podría llegar a ser como una alternativa para los cultivos de uso ilícito. Entonces, como que las personas los cultivadores que cultivan coca, que cultivan, no sé, amapola, podrían ver en este cannabis de uso adulto pues una alternativa. Y sinceramente yo creo que eso es como una afirmación, o digamos una expectativa algo tal vez irresponsable o ilusa o demasiado grande para cumplir, aunque yo sí creo que es posible que la regulación de cannabis tenga un impacto, digamos, sobre el tamaño de los cultivos de uso ilícito y tal. Entonces, esa era mi pregunta, como desde tu perspectiva, no tanto para especular como si va a bajar en tantos índices o algo así, sino más bien cuáles, de qué deberíamos estar pendientes, cuáles son los indicadores que podríamos ver para ver si en realidad esta regulación del cannabis para uso adulto puede tener un impacto sobre la conflictividad en Colombia y digamos como la dimensión del narcotráfico pues de otras sustancias, como lo mencionaba Lorenzo. Gracias. Si quieren, respondemos estas dos primeras preguntas y después vemos si hay alguna en el Zoom. ¿La tercera? La tercera, ¿quién? Yo voy a hacer una pregunta muy breve y tal vez un comentario muy breve más porque fui mencionado en el panel. Entonces casi que un derecho a réplica. Tira, no, un saludo para Diana, con quien no, ella se refirió a proyectos de leyes ordinarias y lo mío es un acto legislativo, por eso no me sentí directamente aludido. Mi nombre es Juan Carlos Lozada, yo soy representante a la Cámara. El proyecto que nosotros en el que hemos venido avanzando en los últimos 3 años, que ha surtido ya varios debates, hemos ganado y hemos perdido, tiene muchas posibilidades de ganar esta vez, de ir hasta el final, y es levantar la prohibición que hay para el tema de la marihuana en el artículo 49 de la Constitución. Hoy me reuní con Bolívar, por primera vez hace mucho tiempo que no nos reuníamos, porque nosotros de alguna manera, hay que decirlo, digamos con franqueza, sabíamos perfectamente que en el Congreso pasado no teníamos ninguna posibilidad de que ni de él ni el mío llegaran hasta el final. Esta vez creo que ambos tienen la posibilidad de llegar hasta el final, entonces como decía nuestro querido moderador Lorenzo, pues esta vez es en serio. Entonces nos sentamos y dijimos, bueno, ¿cómo vamos a hacer para articularnos? Y estamos en ese proceso de articularnos para ver cómo podemos trabajar en conjunto. Pero hay un tercer proyecto que aquí alguien mencionó, tal vez digamos muy de pasada, y es el proyecto de Ardila, que es igual al mío, en lo que tiene que ver con el artículo 49, digamos, fusiló un poco el artículo 49 nuestro y la exposición de motivos, pero agregó 2 artículos más que tienen que ver con impuestos. Entonces aquí se mencionaba que por lo menos ya hay, decía, creo que tal vez fue Isabel, que por lo menos ya había alguien que estaba pensando el tema de los impuestos, pero está poniendo los impuestos en la Constitución. Yo no sé si eso pueda
decirse de otra manera, pero creo que hay una cosa más antitécnica, es absolutamente imposible, y esto agenciado, si se quiere, por la Federación de Departamentos, abiertamente. Entonces yo estoy de acuerdo, además es un impuesto que les permite a los departamentos y municipios formular impuestos al uso adulto del cannabis de manera muy concreta, pero no sé si esa es la vía, digamos, más técnica de hacerlo. A mí me preocupa enormemente porque yo ahora tengo que tomar una decisión, de hecho la tendré que tomar este fin de semana, de si espero que el proyecto de Ardila llegue y se pueda acumular con el mío, y entonces yo hago una ponencia sobre los dos temas y posiblemente entre en conflicto con mi compañero de bancada porque mi postura es esa. O sí, abiertamente simplemente radico mi ponencia la semana que viene y entonces el proyecto de Ardila tendrá que ir a defenderlo él solo en un traslapamiento en el artículo 49 y luego unas diferencias grandes en el resto de la Constitución. Y me parece que eso es un desorden sin nombre. Yo por eso me senté hoy con Bolívar y le dije, Bolívar, aquí va a haber y espere 2 semanas más y verá que habrá 50 proyectos de este estilo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues por lo menos el mío, digamos, es en términos del mercado del cannabis, es inofensivo porque nosotros no estamos planteando en ese proyecto, si se quiere, un modelo. Lo que estamos haciendo es levantar una prohibición constitucional para que podamos pensar ese modelo mientras eso sucede. Pero ahora, como esto va en el camino de la victoria, pues cada cual va a salir a proponer su nuevo modelo de cannabis. Yo no me imagino cómo va a ser el orden de esa discusión en el Congreso. Creo que eso, yo vaticino, va a ser enormemente caótico. Y me parece que el ejercicio que ustedes hacen aquí abre unas luces y unas puertas para discutir este tema de manera muy fundamental, y me parece que este debería ser un asunto más del gobierno. En los temas tributarios debería ser más un tema del gobierno que de una iniciativa una iniciativa constitucional de la Federación de Departamentos, que por supuesto quiere un pedazo de la tajada, y nosotros creemos que debe tener un pedazo de la tajada si se quiere, cuando haya tajada, Diana. Pero si hay tajada, pero eso no puede ser en rango constitucional. Me gustaría que si a lo mejor ustedes pueden comentar sobre esta materia, sería muy importante para mí. Gracias. Si quieren, arranco de lo más reciente y Gracias. para atrás. Con una precisión, es que De Justicia es una organización que tiene restricciones de lobby, así que toda esta conversación está bien complicada para nosotros desde donde estamos parados. Y nuestra posición en abstracto es que sea lo que sea que se haga para la regulación, tiene que haber un trámite de reforma constitucional para el artículo 49 de la Constitución. Y que lo que proponemos en este texto es un proceso que vendrá después de que se apruebe la regulación en trámite legislativo, pero no va incluida en el proceso legislativo, sino en un proceso regulatorio del Estado. Hasta ahí lo dejo, porque eso es lo que podemos decir. Me devuelvo de ahí para atrás. Entonces, a lo que preguntaban por acá atrás, si la regulación de cannabis trae una alternativa o no para cocaleros. Empecemos porque, hablando de datos, ni siquiera tenemos claros cuántos son los cocaleros. Entonces, se estima que son 200.000 familias. Entonces, estamos hablando de alrededor de 1 millón de personas que hoy dependen del cultivo de coca. ¿Habría mercado suficiente para que todas esas 200.000 familias pasen a cultivar cannabis? ¿Y hay mercado suficiente para que haya tajada? Sí, ahí dejo como parte de la respuesta. Pero sí se puede priorizar, y esto lo saben más los economistas y la industria y lo demás, si se define que en efecto sí es una línea productiva viable, claro, debería haber un catálogo de cuáles son esos proyectos productivos a los que se prioriza a través del PENIS. O sea, el programa de sustitución tiene, entre muchos de los problemas, uno de los grandes frenos es que los proyectos productivos no están. Pero si al menos sabemos que hay un proyecto productivo que en X o Y región puede funcionar, pues puede ser una oferta en ciertas regiones focalizadas. Que sea la respuesta para el 1 millón de familias, muy seguramente no. Y ahora las preguntas que tú nos mencionabas, la del impuesto al consumo, ya Hernando me dijo que me iba a echar una mano porque no es mi experticia. Pero yo quería comentar sobre el tema de porcentaje de THC, que mencionabas y que para algunas personas altos porcentajes de THC son necesarios para lo que les funciona, pero ahí es un uso medicinal. Nosotros lo que proponemos aquí son las reglas para el uso adulto no medicinal. O sea, en todo caso, para
las personas que requieren unas variedades de cannabis de alta potencia en THC porque es lo que funciona para su tipo de patología, eso es lo que debería estar disponible a través del sistema de salud. Y ahí las reglas pues son otras reglas. Nosotros no nos referimos es a desincentivar altas variedades con alta potencia para el uso adulto. Si se requiere alta potencia de THC para uso medicinal, por supuesto, pero eso va por el sistema de salud. O sea, pero las vías de acceso son distintas. La vía de acceso medicinal y de uso adulto siempre será distinta y es importante mantener esa distinción de vías de acceso. Y luego también claro, yo estoy de acuerdo con lo que decía Diana, que como nación todos somos víctimas, pero también yo creo que hay que pensar que en un escenario de recursos limitados y recursos escasos, ¿cómo priorizamos el uso de esos recursos para los que tuvieron unas afectaciones diferenciales? Y que eso puede propiciar una conversación de cómo todos fuimos víctimas como nación, cómo para a todos como nación esto nos duele, pero que yo no puedo reclamar una tajada y sí, cuando hay como una serie de violaciones a derechos humanos tan graves que ocurrieron en nombre de la prohibición, y creo que ahí es donde está la distinción. Una parte es la conversación nacional sobre esos daños, como la conversación nacional sobre el dolor que vivimos por cuenta del narcotráfico y la política de drogas y la prohibición. Y otra parte es en un escenario de recursos limitados, cómo escogemos usar ese recurso de una manera inteligente y responsable. Entonces, como que lo dejaría por ahí. Con respecto a también de, bueno, entonces hasta todavía no se va a poder pensar en recaudos porque hay que primero tener ingresos. También decir que tenemos la posibilidad de la redestinación de los recursos que hoy en día tenemos en política de drogas militarista, prohibicionista, a una política de drogas que rompa el paradigma de eso precisamente, de un mundo libre de drogas, un mundo libre del abuso de drogas, un mundo o un país, ¿cierto? Que ahora se educa en el consumo y se educa también con criterios que puedan tomar decisiones, ¿sí? Desde de los jóvenes. Nosotros estamos pensando en que una edad de acceso al cannabis de uso adulto tampoco son los 18 años, que bien podrían ser los 23 años, y eso podría ser digamos, una herramienta de negociación para aplacar un poco ese nerviosismo, ese miedo que hay con los riesgos y los daños que aún no están establecidos, porque con el tema del THC, y ahí también aprovecho, o sea, decir que es que el THC es lo que más puede producir riesgo, ¿sí? Porque hay por allí algunos artículos científicos respecto de jóvenes menores de edad que han utilizado cannabinoides incluso sintéticos, porque cuando hablamos de este tipo de peligros es por cannabinoides pues replicados en laboratorio que tienen una estructura pues química que no es igual a la de un fitocannabinoide, y entonces pues las cosas que resultan son tremendas, con unas consecuencias muy negativas. Entonces, por ahí se ha ambientado todo este tema del riesgo con el THC, y entonces venimos a estos escenarios pues, de prevención que se vuelven también prohibicionistas y que se vuelven lesivos de la propia salud pública, porque entonces estimulan la consecución de productos altos en THC, posiblemente riesgosos, en un mercado fijamente riesgoso, que es el mercado negro, que no tiene prácticas pues productivas sanas o seguras o documentadas. Entonces, ojo con eso de que por querer protegernos del alto THC, entonces a la gente pues que no tiene recursos la manden a conseguir esos productos en el mercado negro. Con respecto a la expectativa, sí, la expectativa es lo peor que nos puede pasar, la sobreexpectativa. Y máxime cuando estamos solo pensando en el uso adulto. Ya tuvimos la lección de cuando solo pensamos en el uso farmacéutico y nos pegamos esa estrellada tan grande porque era un segmento del mercado del cannabis más pequeño, el más difícil, el más de alto costo. ¿Sí? Y ahora entonces estamos en otro segmento muy atractivo, que es el uso adulto del cannabis, pero sigue siendo uno de los segmentos. Y los usos del cannabis y del cáñamo, que es una variedad de cannabis que también es marihuana, son gigantescos, hablan más de 2000 usos. Entonces, hay alternativas de desarrollo en esos territorios donde se ha cultivado cannabis de la manera más nefasta, ¿sí? Con malísimas prácticas de producción, etcétera, o sea, con suelos que en este momento están muy contaminados y que no podrían hacer una transición tan rápida a un mercado legal o regulado para el uso adulto, porque es igual, es consumo humano, ¿sí? Hay menos nivel de riesgo, no estamos en el consumo farmacéutico que se necesitan pues controlar unas variables así al miligramo, ¿no? Pero de todas maneras estamos en el consumo humano. Entonces, en ese sentido necesitamos restablecer esos suelos, ¿sí? Y mientras estamos en ese lapso que es tiempo y es una cantidad de dinero y una cantidad de afectaciones, pues podemos ser productivos
con cosechas que estén al servicio de otro tipo de productos como los textiles, como la propia recuperación de los suelos, que ya es un valor, como el tema del papel, que hay una crisis mundial en la producción de papel y el cáñamo tiene unas posibilidades enormes porque el ciclo es mucho más corto, o sea, un bosque de roble o de eucalipto se demora, no sé, 20 años, en el cannabis estamos hablando de ciclos de entre 5 y 7 meses para ello, entonces hay unas posibilidades enormes. ¿Qué hay que hacer? Invertirle a la investigación y desarrollo, porque es que ahí, o sea, toca investigar y eso es una curva de aprendizaje que puede ser más corta en este momento, ¿sí? No nos tenemos que gastar 5 o 10 años investigando, nos podemos gastar 2 y 3 años, la gente ya está investigando, entonces el Estado puede entrar a complementar esa energía de la educación, de la investigación y el desarrollo para poder ofrecerle ahí sí alternativas a nuestro desarrollo, a la pobreza de nuestro desarrollo rural, porque, o sea, yo creo que el daño más grande que tenemos por cuenta de la política de guerra contra las drogas es la pobreza multidimensional que tenemos en los territorios apartados. Y eso es lo que tenemos que reparar, esa pobreza. Entonces, es una estrategia de agroindustrialización que sea muy local, que también esté enfocada en la especialidad, que beba muchísimo de los aprendizajes del café. Es que el café nos enseñó cómo pasamos de producir simplemente café verde para mezclas en el exterior a producir café de especialidad de origen de una sola finca, con una narrativa, con una denominación de origen, con una marca país. Y eso es lo que está dado para que en el cannabis se integre y sea reparador, para que esa historia de dolor y de efectos negativos de la guerra contra las drogas se revierta ahora en una posibilidad de agregación de valor para los diferentes mercados. Entonces, ahí hay unas grandes oportunidades, no solamente el uso medicinal, tenemos que ser capaces de abrir todo el espectro y dejar de estar como de una cosa a la otra solamente, sino más bien abrirnos exponencialmente a las posibilidades. Gracias, Diana. Tal vez, Hernando, sobre los impuestos. Quiero añadir un elemento al sueño. Uno también podría pensar en una industria de turismo canábico. Bueno, rápidamente, la reacción a lo de los impuestos al consumo. En realidad, los impuestos solo se pueden cobrar sobre cosas que pasan por el mercado. Entonces, digamos, en realidad los impuestos al consumo son impuestos a las ventas. ¿Cómo se llama? La industria o la unidad que vende el producto es autorretenedora, entonces uno paga, qué sé yo, 100 pesos y de esos 100 pesos, 16%, 19%, lo que sea, va para impuestos, pero si no hay la venta, si no hay el mercado, no hay recaudador de impuestos. ¿Qué quiere decir eso? Que las 20 plantas de autocultivo, ahí están, igual que el arbolito de cerezas que tengo en mi jardín, esas cerezas me las como y no le pago a nadie, ¿ok? Es lo mismo. Quiero reaccionar a las propuestas. Bueno, lo primero es... Exactamente, ahí tenemos un... No, digamos, evidentemente, lo primero que hay que hacer es borrar la prohibición, ¿cierto? Si no, no estamos hablando de nada. Y entonces, y yo diría, no sé exactamente cómo es la propuesta, pero si la propuesta es simplemente borre ese articulito, perfecto, ahí arrancamos. Lo demás es el diseño institucional y hay propuestas de, bueno, toda esta carreta cabe dentro de una reforma tributaria territorial y tenemos el informe de la Comisión de Estudios Tributarios Territoriales con una cantidad de recomendaciones, incluido la posibilidad de abrir el impuesto al consumo de licores, etcétera, para incluir diferentes sustancias psicoactivas. Entonces, yo no tengo obligaciones de no hacer lobby, de manera que hay otra cosa que me parece crucial. Tú hablabas de educación. Creo que el asunto de educación va de la mano con la construcción de legitimidad y confianza. Digamos que esto es mucho más grande, el problema de la legitimidad y confianza es mucho más grande que el problema del cannabis, pero hay una crisis de legitimidad y confianza en las instituciones, en particular en las instituciones de seguridad. Entonces, dar pasos en esta dirección implica reducir el enfrentamiento y la desconfianza en instituciones de seguridad. Ahora,
aquí probablemente estamos de acuerdo en muchas cosas con respecto a política de drogas, pero fuera de este cuarto no. Y necesitamos hablar con esa gente que no está de acuerdo, con esa gente que tiene ideas legítimas acerca de que es necesaria la prohibición, para que este impulso lleve a la construcción de una institucionalidad no prohibicionista, pero que sea legítima, que sea percibida como la institucionalidad por la que todos queremos. Yo sé que eso es jodidísimo, pero creo que tenemos que trabajar en esa dirección y parte del asunto es educación. Bueno, muchas gracias. Había un par de preguntas en el chat, pero todas relacionadas con el impuesto que creo que ya más o menos quedaron resueltas. Y como estamos sobre el tiempo, creo que podemos dejar acá y después seguir la charla afuera. Muchas gracias a todos por la asistencia y a los que se conectaron.